Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este curso sobre cómo estudiar desde casa con artículos de la Universidad Complutense. Lo que vamos a ver es, pues eso, las distintas plataformas, el catálogo de la biblioteca, Google, para ver cómo podéis localizar artículos sobre los temas que os interesan. Voy a dejar un momento de compartir la pantalla y ahora voy a volverla a compartir porque os quiero enseñar una página. Es esta guía de servicios para investigadores. Lo interesante es cómo acceder a los recursos desde casa. Podéis acceder o bien con vuestro correo electrónico autenticándoos con vuestro correo institucional y además con la contraseña de ese correo, o bien podéis también hacerlo por una conexión VPN. Esta conexión lo que implica es que si la instaláis en vuestro dispositivo, va a reconoceros como si vuestro dispositivo estuviera dentro de la red de la Universidad Complutense, pero cualquiera de las dos opciones es válida. Aquí tenéis también un vídeo que realizó un compañero de la Biblioteca de Enfermería en la que explica cómo configurar, cómo configurar esta red. Entonces, antes de comenzar con los casos prácticos, me gustaría enseñaros. Estamos. Pues comentaros unas breves nociones. Por ejemplo, pues eso, que una revista científica, ¿qué es una revista científica? Pues es una publicación periódica que lo que hace es que presenta investigaciones originales y revisadas por pares dentro de un campo específico de la ciencia. Revisadas por pares significa que un artículo tiene que pasar, lo tienen que revisar unos especialistas en ese tema y hacen las correcciones que creen oportunas. Lo vuelven a enviar al autor. El autor tiene que, pues, rehacer el artículo en las partes en las que le han indicado estas personas y volverlo a mandar otra vez a la revista hasta que sea aceptado. Las características son que tienen una periodicidad variable, su inmediatez y su difusión sobre todo muy rápida, y sobre todo si hablamos de las revistas electrónicas, que existe una gran variedad, y además que también publicar en una revista implica una evaluación de la actividad científica del investigador. En cuanto al tipo de revistas, pues tenemos por su contenido revistas generales como las que os pongo ahí, que a todos os sonarán, Nature o Science, revistas de divulgación científica, que tenéis ahí Investigación y Ciencia, que es una de las más conocidas, y luego están también las revistas especializadas, que ya son las que van sobre un tema determinado, sobre matemáticas, sobre biología, bioquímica, etcétera. Y luego, según el editor, existen revistas de entidades sin ánimo de lucro que están accesibles, y luego, en general, las más importantes y las que cuentan para la evaluación de la actividad científica que os comentaba anteriormente son las editoriales, las revistas de las editoriales comerciales. En cuanto a, también me gustaría definiros lo que es un artículo científico que sirve para comunicar los resultados de investigación, ideas
ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Esta es la definición que da la UNESCO. ¿Y qué partes contiene un artículo? Pues contiene, lógicamente, el título, los autores, un resumen, que como os digo aquí están entre 200 o 300 palabras, y en lo que consiste es en una breve presentación, es decir, en contar un poco el tema del artículo, los objetivos, los conceptos más importantes, los resultados y las conclusiones. Luego también es importante poner las palabras claves que se mencionan entre 3 y 7 y consta también de una introducción que lo que pretende es hacer una presentación en la que de lo que se está desarrollando en el artículo con la intención de captar la atención del lector y que lea ese artículo completo. Y contiene la introducción, el propósito del artículo, los antecedentes, si procede, es decir, referenciar trabajos que otra persona ha realizado sobre ese tema, una perspectiva teórica y también una justificación, es decir, la importancia que puede tener este trabajo para la comunidad científica. Luego está el desarrollo del artículo, que consta de una metodología en el que hay que explicar cómo se lleva a cabo la investigación o cuál es el método empleado, los instrumentos y procede, y luego definiciones fundamentales que aparezcan en el artículo sobre conceptos o teorías y luego también los resultados, los datos experimentales más importantes y también la explicación con relación a los conceptos teóricos que se han explicado en la parte del desarrollo. Y por último, una conclusión, que sería sintetizar las principales partes de lo que se ha hablado en el artículo. También se pueden añadir agradecimientos, apéndices, figuras, tablas y, y también importante, la bibliografía recomendada, perdón, la bibliografía, la bibliografía que se ha utilizado para la realización de ese artículo. Y por último, antes de comenzar con la práctica, comentaros que la importancia de publicar en revistas científicas es fundamentalmente porque da a los investigadores prestigio y también les ayuda en su carrera de investigadora a conseguir pues mejores puestos. Es decir, por ejemplo, pues los famosos senios, ¿no? Entonces es importante que, que se publique además en determinadas revistas porque existen índices e indicadores que es lo que van a valorar que ese artículo esté dentro de un en una determinada posición y que le va a valorar más a ese investigador. Aquí os he puesto esta diapositiva, que es una biblioguía que tenemos que se llama Calidad de las revistas y revistas depredadoras. Las revistas depredadoras, brevemente, son unas revistas que aparentemente son consideradas, parecen que son revistas científicas, pero que sin embargo no lo son. Y entonces ahora están proliferando y hay que tener mucho cuidado si se es investigador, en qué revistas se publica. Entonces, una vez que ya hemos terminado con esto, pues vamos a ver ya la parte que os va a interesar más, que es la parte práctica. Si tenéis alguna pregunta, mi compañero Eduardo está en el chat y si no, al final, pues atenderemos también a las preguntas que os vayan surgiendo. Bueno, pues desde la página de la Biblioteca General, que es biblioteca.ucm.es, vamos y veis en primera, no sé si conocéis la página, pero en la parte principal de la página, al principio, vais a encontrar esta caja de búsqueda. Esto corresponde a lo que nosotros llamamos, bueno, es nuestro catálogo Cisne. Y el catálogo Cisne
es donde están todos los documentos de todas las bibliotecas de la Universidad Complutense y en los distintos soportes en los que se encuentran, tanto en la parte electrónica, que es la que nos va a interesar a nosotros ahora mismo, como también en un formato impreso o también en DVDs o en CDs. Entonces, voy a realizar una búsqueda sencilla porque el objetivo de este taller es que conozcáis las distintas plataformas o catálogos en los que localizar artículos y no en sí la búsqueda que se realice. Entonces, si por ejemplo ponemos pues COVID-19, según esta palabra clave y demás, le damos a la lupa para buscar. Y entonces, pues ya nos van a aparecer, pues si os dais cuenta aquí, 3 millones de resultados. Evidentemente es una búsqueda muy general. Si concretáis más la búsqueda, los resultados van a ser menores. De todas formas, en la parte de la izquierda del catálogo podéis existen unos filtros. El primero es por bibliotecas. En este caso, al tratarse de artículos que van a ser a texto completo, pues no os interesaría señalar ninguna de las facultades, ya que ninguna de las bibliotecas, ya que el artículo va a estar electrónico desde el catálogo, como vamos a ver ahora mismo. Pero sí que es verdad o el tipo de contenido sí que podéis poner como texto completo, como filtro o acceso abierto. Y lo más importante es que el formato. ¿Nosotros qué estamos buscando? Estamos buscando artículos. Luego vamos a clicar en artículos y vamos a volver a clicar en artículos para descargar. Vamos a ver, la diferencia entre artículos y artículos para descargar tiene que ver un poco con el volcado de ciertas plataformas a nuestro catálogo. En artículos puede ser que hay algunos artículos que sean impresos, pero también recoge artículos electrónicos. Y en artículos para descargar coge solo los electrónicos. Pero eso depende mucho de los metadatos que nos facilitan las empresas, las editoriales y que se cargan en nuestro catálogo Cisne de manera automática. Por eso existe esta distinción, pero realmente seleccionaríais las dos. Entonces ya os habrían, ya tendríamos que, ya habríamos limitado por estos campos, ¿de acuerdo? Y en principio podríamos, por ejemplo, también por año de publicación, por autor, por idioma, que esto es importante, si queréis que el idioma sea el español, el inglés, etcétera. Y estas son en las bases de datos donde ha buscado nuestro catálogo. Entonces, ¿cómo podemos ver el artículo en versión electrónica? Pues simplemente clicando en ver texto completo, mirad, aquí viene que es un artículo del 2021 en la revista donde se ha publicado, el volumen y las páginas. Y luego está revisado por pares, que es lo que os comentaba antes. Es decir, que este artículo ha pasado por un filtro antes de ser publicado. Para ver el texto completo, clicaríamos sobre el texto completo y entonces en la universidad veis que tenemos dos accesos. Uno, el de abajo, que es el que tenemos acceso desde 1995 a esta revista, y otro que tenemos acceso desde el 2014. Clicamos sobre cualquiera de los dos y veis, nos va a llevar a la plataforma de Science Direct, que es de Elsevier, y vamos a obtener ya, aquí tendríamos el artículo. Si damos aquí a View PDF, verificamos que somos una persona y veis, aquí tenemos nuestro artículo, que ya os lo podríais descargar.
Os lo podéis descargar porque la universidad ha pagado por esta, en concreto, pues tiene suscripción a esta revista. También lo que podríais hacer en el catálogo, que también es interesante, es iniciar sesión en la parte superior derecha. Mirad, veis aquí en la parte de la izquierda donde vemos los filtros que hemos aplicado. Si clicamos sobre cualquiera de ellos, cerraremos y se quedará el otro activo. Entonces, como os decía, si vosotros os identificáis en el catálogo, lo que vais a poder hacer es guardar aquellos, en este caso, artículos que sean de vuestro interés. Estáis haciendo una búsqueda sobre un tema determinado, entonces simplemente con dar a la estrella, ¿veis? Se pone en rojo. Y aquí donde pone en la parte superior derecha documentos guardados, ¿veis? Nos ha guardado la búsqueda. Podríamos crear una lista, ¿de acuerdo? Que puede ser privada, le daríamos un nombre, pues aquí lo voy a llamar COVID-19. Aquí podríamos hacer una descripción, la podemos dejar como privada, le daríamos a guardar y entonces, ¿veis? Habríamos creado esta lista con nuestros dos artículos. En este caso dos, porque yo he seleccionado dos. Esa es una de las cosas interesantes que podéis hacer cuando estéis en el catálogo. También algo que podéis hacer es crear una alerta y es crear una alerta para esta búsqueda, de tal forma que cada vez que aparezcan artículos relacionados con este tema que vosotros habéis puesto, vais a recibir una notificación en vuestro correo electrónico. Aquí pondríais vuestro correo electrónico. ¿De acuerdo? Le daréis a guardar y entonces cada vez que en el catálogo se incorpore un artículo que tenga que ver o esté relacionado con el tema de la búsqueda que habéis realizado, pues recibiríais una notificación. También, ¿qué se puede hacer? Imaginaros que queréis citar simplemente este artículo en un pequeño trabajo. Entonces tenéis esta opción de cita. Aquí podéis elegir el estilo de cita en el que queréis enviar la cita y podéis dar a copiar citación y copiarla directamente, por ejemplo, en Word. Y si trabajáis con gestores bibliográficos, podéis o bien elegir la cita que queráis o bien no seleccionar ninguna y podríais exportarlos, en este caso de forma directa, a gestores bibliográficos como es EndNote o RedWord o a un formato RIS, que es el formato internacional, diríamos, el más reconocido por todos los gestores bibliográficos. Y de esa manera podríais organizar también vuestras referencias bibliográficas para tenerlas organizadas. También hay talleres, os recomiendo que sigáis la página de biblioagenda.cm.es, donde se van anunciando todos los cursos que damos online y unos de ellos, bueno, varios de ellos tienen que ver con gestores bibliográficos, con los que os he comentado y además con Mendeley y con Zotero. Entonces es interesante, yo creo que os apuntéis porque os va a facilitar mucho vuestro trabajo. También luego tenéis la opción de compartir. Si le damos a la opción de compartir, pues lo que nos hace es que este artículo, si copiamos el enlace, lo podemos mandar aquí, pondríamos el correo electrónico, o bien copiamos y nos vamos a nuestro correo electrónico, o bien lo copiamos aquí el correo electrónico a quien se lo queremos enviar.
perdonar. ¿Veis? ¿De acuerdo? O a otro, o más destinatarios, y aquí poner un mensaje, el mensaje que queráis. Y de esa manera, pues le podríais compartir este artículo que vosotros habéis encontrado y que a lo mejor consideráis interesante. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería una manera sencilla dentro del catálogo Cisne de buscar artículos electrónicos. Vamos ahora a ver otra página que es Dialnet. Es interesante porque también publica muchas cosas en español. Y para ciencias sociales y humanidades, pues tiene bastante contenido. Entonces, la manera de buscar en Dialnet es directamente donde estáis, aquí en buscar documentos, podéis ingresar directamente la búsqueda que vosotros queráis, o si dais, por ejemplo, podemos buscar por buscar, también por autores, para buscar artículos electrónicos. Si damos, por ejemplo, a buscar, la diferencia que hay con la página principal es que aquí veis, se os va a desplegar un menú, de tal forma que ya directamente podéis seleccionar aquí que queréis artículos de revistas y aquí podéis introducir los términos de búsqueda. Por ejemplo, si yo pongo, pues vamos a poner terremoto de Lorca, ¿vale? Si supierais más datos, los podríais poner. Si no, tal cual está, le daríamos a buscar. ¿Vale? Y entonces ya tendríamos 144 artículos de revista. El tipo de documento, en este caso, no lo tendríais que seleccionar, puesto que ya lo hemos seleccionado directamente desde la búsqueda. Ahora bien, también podéis seleccionar todos aquellos en los que tengáis el texto completo, que son 112 de los 144. Luego, las materias de Dialnet, es decir, desde qué punto de vista, por ejemplo, pues queréis ese artículo. Imaginaros que lo queréis desde el punto de vista de la geociencia y del medio ambiente. Es decir, así vais y a lo mejor, pues eso, entre un determinado periodo de años. Entonces, como veis, vais aplicando las distintas filtros para hacer que vuestra búsqueda se vaya un poco acotando. ¿De acuerdo? Y para acceder al artículo, pues simplemente os ponéis donde pone texto completo, clicáis sobre texto completo y bueno, se supone, bueno, esto es que se me descarga el artículo en mi escritorio, ¿veis? Y aquí tenéis el resumen, el abstract, las palabras claves, ¿veis? Un poco las partes que os comentaba que tenía un artículo científico. Y al final del todo, pues vais a encontrar las referencias. Esta es la parte de referencias, es decir, en las citas que ha comentado el autor durante todo su artículo, pues para explicar y detallar su investigación. Em, Si, por ejemplo, veis, mirad, si hacemos la búsqueda desde el principio, desde donde estábamos en Dialnet, y ponemos lo mismo, terremoto de Lorca, ¿vale? Le damos a buscar. Y entonces aquí, como nosotros no hemos señalado que queríamos solo artículos de revista, nos salen 213 documentos. Tenemos que poner artículo de revista y veis, y nos salen los 144 que nos salían antes. Interesante de esta plataforma, pues que os registréis primero y una vez que os hayáis registrado, pues identificaros. ¿Por qué?
porque os van a salir una serie, igual que en el catálogo, podíais guardar las referencias que vais encontrando, pues aquí va a pasar lo mismo. Podéis tener vuestras propias referencias, ¿veis? Yo tengo aquí creadas mis propias referencias. O vuestras búsquedas. En este caso yo no tengo ninguna búsqueda hecha, ¿de acuerdo? Pero también eso, podéis crearos vuestras referencias. ¿Cómo? Pues voy a volver otra vez a la búsqueda que teníamos y entonces, por ejemplo, seleccionamos varios artículos y le damos a añadir a referencias. Y aquí mismo nos permite o bien añadirlas a una lista que ya hayamos creado o bien creamos una lista en ese mismo momento. Yo, por ejemplo, lo que hago es la creo aquí, o sea, no la creo, sino que ya la tengo creada, le doy a añadir, ¿de acuerdo? Y si voy a mis referencias, pues entonces ya se me habrán añadido. ¿Veis? Se me han añadido a las que ya tenía. De esta manera tenéis también aquí pues vuestras búsquedas. A veces, si conocéis a un autor determinado, pues podéis buscar lo que ha publicado ese autor aquí en Dialnet. No sé si, bueno, voy a poner uno. Bueno, aquí, por ejemplo, podéis ver aquí Universidad Complutense de Madrid, ¿vale? Y luego las distintas áreas de conocimiento, ¿vale? Entonces, pues yo qué sé, por ejemplo, este. ¿Veis? Pues aquí también podéis ver los artículos de revistas que tiene y colaboraciones en otro tipo de publicaciones, ¿vale? Libros o bien congresos o incluso su tesis, en fin, pero que también veáis que podéis seguir a un determinado, podéis buscar por un determinado autor para ver qué artículos ha publicado. La siguiente página que os voy a comentar es la de Google Académico. Bueno, pues en Google Académico lo mismo, podemos hacer una búsqueda. Por ejemplo, esta, bueno, sale porque ya la he hecho antes, Economic Impact. Y entonces, ¿ves? Nos aparecen, aquí nos puede aparecer de todo, libros electrónicos y artículos. Y aquí sí que Google no nos da la opción de limitar, perdón, delimitar. Sin embargo, si vemos HTML o PDF y en esta parte de aquí, pues también vemos que se trata de artículos. Una curiosidad que no sé si la sabéis, mirad, veis que aquí aparece texto completo UCM, texto completo UCM, texto completo UCM y en otros no aparece. Eso es porque yo previamente lo que he hecho es ir al menú de la izquierda, en la parte superior, en configuración y dentro de configuración, en enlaces de bibliotecas. Entonces yo tengo seleccionada la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Por esa razón me sale en todas las artículos que tenemos a texto completo en la biblioteca de la Universidad Complutense. Si yo ahora deselecciono, veis que ya no me aparece que ese texto completo sea de la universidad. Entonces, la manera de hacerlo es muy sencilla. Os vais a configuración, enlaces de biblioteca y en enlaces de biblioteca ponéis Universidad Complutense de Madrid. Le dais a buscar y una vez que la encontráis, ya os la selecciona el propio programa y le dais a guardar. Y al darle a guardar, ¿veis? Os aparece nuevamente el texto completo. Entonces, simplemente sería
en este caso, pues acceder, clicar sobre el texto completo de la Universidad Complutense y nos lleva a la plataforma donde está ese artículo. Y aquí, pues, nos podríamos, ¿veis? En Download PDF, nos podríamos descargar el artículo en PDF. Entonces, esta es una manera también, como veis, muy sencilla. También Google os permite, Google Académico os permite guardar las referencias siempre y cuando hayáis iniciado sesión. ¿Cómo? Pues si veis este simbolito de guardar, cada vez que clicáis sobre la estrella, ¿vale? Lo que os va a hacer es que en la parte superior derecha, en mi biblioteca, os va a ir añadiendo todas las referencias que vosotros le vayáis indicando. Y de esa manera también podéis tener guardadas las referencias. Y no solo eso, sino que además estas referencias, en expandir todo, podéis llevároslas por ejemplo, al gestor bibliográfico en Node de forma directa y luego generando un archivo BibTeX o Redman que es equivalente a RIS, y entonces aquí se os generaría un archivo distinto que tendrías que ir al gestor bibliográfico y cargarlo en el gestor bibliográfico para que os lo convirtiese en la referencia que habéis buscado. Y CSV pues sería un archivo me parece que es de Excel. También os permite ver aquí lo de citar. Es decir, si queréis, por ejemplo, puntualmente citar una de estas referencias bibliográficas, le daríais a citar y os ofrece tres modalidades de cita: la de APA, la de ISO y esta otra MLA. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente, bueno, y además, ¿veis? Os ofrece también la posibilidad de enviar esta referencia a EndNote y RedWord, que son los otro gestor bibliográfico, o bien generaros los dos archivos, uno en BigText y otro en RIS. Entonces, nada, simplemente le daríais a copiar y lo pegaríais en el documento, en el correo electrónico o donde estimaseis oportuno. Y luego importante para saber si un artículo tiene importancia o no, pues mirad, está aquí esto, citado por 413, es decir, este artículo ha sido citado por muchas personas, con lo cual puede ser que, bueno, no puede ser, es interesante. Y otra opción también que ofrece Google Académico es la de artículos relacionados. Si clicáis, os van a aparecer en la siguiente página artículos que tienen como temática una similar a la del artículo que vosotros habéis elegido. Y veis también aquí que aparece Web of Science, que es una de las bases de datos que también quería comentaros más adelante, que ha sido citado 150 veces. Esto os da una idea de la importancia que va a tener este artículo. Otra de las plataformas que es interesante que veáis es, ya la hemos visto porque en Google, bueno, la hemos visto por encima porque en Google aparece y dentro de nuestro catálogo incluso también algunas de las revistas están volcadas y de las bases de datos, y el catálogo pues os recupera de esas bases de datos, pero eso también lo podéis hacer entrando en las propias plataformas. Entonces, la manera de hacerlo es poner aquí donde veis bases de datos. También podéis ir aquí en la pestaña de buscar y encontrar y clicar en base de datos, y aquí os vais a encontrar todas las bases de datos que tenemos disponibles en la Universidad Complutense, y donde vais a poder encontrar también artículos. Como ahora nosotros la que queremos ver o la que quiero mostrar es JSTOR,
Pues pongo aquí en el buscador la búsqueda y me sale pues la base de datos, que es una colección de revistas electrónicas multidisciplinar, pero sobre todo muy enfocada también a la literatura, entre otras ciencias, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, lo mismo, daríamos a buscar y veis aquí, incluso se pueden buscar imágenes. Entonces, si buscamos, veis que según vais escribiendo, esta plataforma os va indicando dónde queréis que os localice esta palabra en este caso, ¿vale? Parece que lo he escrito bien. Por ejemplo, que la queremos en el título, daríamos al título. ¿Veis? Os aparece, si veis, pone journal article. Pero si os queréis asegurar que todos los que os salgan, y por ejemplo aquí ya viene un capítulo de un libro, pero si queréis aseguraros que sean artículos de revista, pues lo que tenéis que hacer es darle a journals, os van a aparecer 98 artículos de revista relacionados con este tema. Entonces, simplemente elegís aquel artículo en el que estéis interesados, le daríais a descargar y entonces pues se os descargaría el artículo. ¿Ves? Ya estaría aquí el artículo. También os ofrece la posibilidad de guardarlo, pero para ello tenéis que estar identificados dentro de la plataforma y también la de citar. ¿Veis? Os da también la opción de, en este caso, os ofrece también, en vez de, como en otros casos, en este caso os ofrece la MLA que ya la hemos visto, la de APA que también la hemos visto, pero además os ofrece el estilo de cita Chicago. Y luego también aquí veis que os ofrece distintas exportaciones a distintos o a gestores o a otros, ¿veis? El formato RIS para EndNote, Zotero y Mendeley. Le daríais a copiar, por ejemplo, la de APA y la pegaríais en un correo electrónico o en un trabajo, en algo muy concreto, ¿vale? Porque cuando vayáis a hacer un trabajo o un artículo, no podéis citar de esta manera, tenéis que hacerlo de una forma correlativa. Según vais escribiendo, vais introduciendo citas y se os va generando las referencias bibliográficas. Por eso es interesante el taller de que manejéis gestores bibliográficos. Y lo mismo, toda esta parte de aquí, de esta plataforma de Workspace, y búsquedas y demás, ¿de acuerdo? Toda esta parte, todas estas herramientas que os ofrece, sobre todo la de Workspace, pues si os dais cuenta, es un espacio donde vosotros vais a poder organizar lo que localicéis en esta plataforma. Y bueno, de esta ya no habría mucho más que decir. Luego, otra, por ejemplo, sería que ya la hemos visto, habéis visto que ha salido en una de las búsquedas, ¿vale? Es Springer. Voy a clicar sobre cualquiera de ellas que aparece, ¿vale? Porque me va a llevar a la página que yo quiero, que es Springer Link. ¿De acuerdo? Y entonces, tiene que estar desactivado este cuadro de diálogo que pone incluir preview online content, porque de esa manera, cuando realicéis la búsqueda, vais a encontrar solamente todos aquellos artículos que van a estar contratados por la Universidad Complutense. Si clicáis, vais a encontrar artículos que puede que no, bueno, que no es, va a haber artículos que estén, bueno, revistas, perdón,
que estén compradas, adquiridas por la biblioteca, o bien también revistas que no. Entonces es mejor que esta opción esté desactivada. Y mira, ves, contiene ahora mismo pues más de 6 millones de artículos. La búsqueda, pues lo mismo, os introducís aquí, por ejemplo, yo voy a poner digital marketing, le dais a buscar. Y lo primero que tenéis que hacer es, ¿veis? Aparecen libros, conferencias, capítulos de libro, libros de trabajo, bueno, en fin, una serie de vídeos, en fin. Entonces, lo que a nosotros nos interesa son los artículos. Pues también veis que podéis buscar por disciplinas. ¿De acuerdo? Y lo mismo, vosotros como estáis interesados en artículos, bueno, le daríamos a artículos, ves, en este caso sí que los ha recuperado, y luego artículos dentro de lo que es la informática, pues aquí tenéis las disciplinas, o bien desde el punto de vista matemático, de la ingeniería, de la física, y luego las sus disciplinas. Y lo que es, ay, perdón, y tenéis que exacto, tenéis que desactivar esta opción. Y luego también es importante que si se puede limitar por el idioma, pues que limitéis, porque a lo mejor preferís, bueno, preferís en español. Lo que pasa que es verdad que la mayoría de la literatura científica va a estar en inglés. Luego, cuando veáis que pone Open Access, ¿veis? En algunos, pues esto quiere decir que este artículo, independientemente de que esté suscrito o no por la universidad, ¿veis? Que lo he clicado y siguen apareciendo. ¿Por qué? Porque estos artículos están en acceso abierto. Este artículo está en acceso abierto porque los autores han pagado a la revista para que aparezca como acceso abierto, ¿de acuerdo? O sea que es un acceso abierto relativo. Entonces, pues nada, desde aquí simplemente os descargaríais el artículo. ¿Veis? Y aquí están, bueno, podéis ordenarlo del más moderno al más antiguo, por fecha de publicación, podéis incluso suscribiros a esta búsqueda, a esta página, para que os mande información también de lo último publicado en el tema que habéis introducido, etcétera. Y bueno, y ya para terminar, me gustaría, bueno, os voy a explicar brevemente, porque la verdad es que hay sesiones también de esta talleres del Web of Science y de Scopus, que son unas bases multidisciplinares, pero bueno, dentro de Web of Science es una de las bases de datos más utilizada. ¿De acuerdo? Entonces aquí, pues lo mismo, incluiríais vuestra cita. Por ejemplo, yo voy a buscar esto y lo voy a buscar en topic, es decir, que esté en cualquier parte de la referencia. Le doy a buscar y veis aquí también podéis acotar por artículo, podéis acotar por año, podéis acotar por solamente ver los artículos que sean de acceso abierto. Le darías a Refine, ¿vale? Para que os guarde ese filtro. Y aquí en artículos le daría a Refine. Y aquí tendríais lo que es el artículo y el acceso al texto completo. Aquí de manera libre por el editor en un repositorio y aquí a texto completo de la editorial. Pero bueno, el artículo sería exactamente el mismo y desde aquí os lo descargaríais, ¿de acuerdo? Algo importante, los artículos, mirad, sobre todo desde los artículos electrónicos tienen lo que se llama el DOI. ¿Veis este número que estoy señalando aquí? Es la URL y esto significa
que este artículo, solo este artículo tiene este número. Sería como el DNI de este artículo. Esto es muy útil porque a veces, por ejemplo, imaginaros que os dan este número que es la parte final, es lo que es el DOI del artículo. Pues existe una página que es https://doi.org/ y si ahora me parece que si ponéis el... Ay, perdona, que he puesto un 7. ¿Veis? Os va a llevar al artículo. Esta es una manera de también de localizar artículos. Y la base de datos de Web of Science también tiene una opción que es interesante y es que podéis, bueno, podéis ponerla en español y aquí en referencias citadas. Pues imaginaros que no tenéis una referencia completa y queréis completarla, pues porque os han facilitado solo el título, por ejemplo, ¿vale? Pues yo tengo esta. Entonces, resulta que, bueno, pues solo me han facilitado el título, pero no sé más. Pues simplemente aquí ponéis, mirad, también se puede buscar por DOI, por el título, busca el título completo o parcial, ¿de acuerdo? Y entonces lo ponéis y veis, o recupera el artículo y si está el acceso gratuito o bien desde la editorial, pues os lo podéis también descargar. Y por último, se me olvidaba comentaros que también tenemos el repositorio institucional DOCTA. Cuando buscáis un artículo en el catálogo de la biblioteca, el que habíamos buscado antes, que ponía COVID, que había utilizado esta búsqueda de COVID-19, mirad, en la parte esta de aquí, ¿veis que pone aquí en la parte de la izquierda DOCTA Complutense? Pues si clicáis, os va a devolver la búsqueda, los resultados de búsqueda son todos aquellos artículos o documentos en los que en este caso, por ejemplo, son todo libros, ¿vale? Pero os va a recuperar pues lo que hay sobre ese tema en Docta Complutense, que es el repositorio institucional de la Universidad Complutense y es donde los profesores también se pueden depositar trabajos fin de grado y fin de máster de acuerdo al criterio de cada facultad, ¿de acuerdo? Y también artículos de profesores, siempre y cuando la versión que nos permita la editorial, que previamente tenemos que consultar. Para buscar en Docta solo podéis hacer una cosa, o señalar aquí Docta y aquí introducir el término de búsqueda que queráis, por ejemplo, estocastis procesos, por ejemplo, y os buscaría solamente en Docta. Ahora, ¿veis? Y esta es la página de Docta. Y aquí por tipo de documento, pues te tendríais que elegir Journal Article, ¿veis? Este de aquí. Y entonces os volcaría todos los artículos, estos están en acceso libre. También tiene su propia página, si queréis ir directamente a Docta, ¿veis? Y aquí tenéis la búsqueda en el repositorio. Y sería pues lo mismo si ponéis pues stochastics proces. ¿Veis? Pues aquí lo mismo. Podéis pues limitar por autor, por materia, por tipo de... Primero yo os recomiendo por título de documento, por incluso por facultad, en fin, por departamento y podéis acceder directamente
¿Veis? Aquí, clicando aquí, accederíais al artículo. Lo que pasa que aquí en Dota muchas veces no está el artículo de la editorial, la edición ya maquetada y supervisada y revisada por pares. A veces lo que tenemos es el preprint, que el preprint es el artículo cuando lo va a enviar el profesor, perdón, el investigador a la revista, es decir, sin todavía hacer ninguna revisión. Y luego también podéis encontrar revisiones post-print, que estas significan que ya han pasado la revisión, pero todavía no están maquetadas como va a aparecer en la revista. Todo esto nosotros lo podemos saber por esta base de datos que se llama Serpa Romeo. Si nosotros buscamos aquí, por ejemplo, revista matemática complutense, que sé que está, pues aquí no me quiero extender mucho, pero bueno, que sepáis que aquí nos va a indicar qué tipo de versión podemos subir a depositar en el repositorio e incluso en nuestra página como autores, si tenéis una página web y qué tipo de versión podéis depositar y en qué condiciones. Y con esto más o menos creo que os he hablado un poco de las plataformas así más interesantes en las que podéis encontrar artículos electrónicos. Si tenéis alguna pregunta, pues no sé si ya a lo mejor la ha resuelto mi compañero Eduardo. Y si veo que sí, y bueno, pues si no tenéis preguntas, pues simplemente agradeceros que hayáis asistido a este taller, que espero que os haya resultado interesante. Y si no tenéis preguntas, pues podéis iros desconectando. Muchas gracias por vuestra atención.